31 cosas escalofriantes, mitos y curiosidades de la edad del oscurantismo en la Edad Media. ¿Es un mito el atraso de la Edad Media? La Edad Media es el periodo más desprestigiado de la historia humana. A menudo es citada como sinónimo de intolerancia y persecución religiosa, corrupción y atraso, en contraste con épocas mejores, tanto antes como después. La Edad Media o Medioevo es el periodo de aproximadamente 1000 años, transcurrido entre finales del siglo V y finales del siglo XV. Su inicio estuvo marcado por el desplome del Imperio Romano de Occidente y la consolidación del cristianismo como principal religión europea, con la casi desaparición del paganismo, mientras que su final se produjo con el Renacimiento y el descubrimiento de América. El Medioevo, especialmente su primera mitad, es llamado Edad Oscura, y la responsabilidad de ese oscurantismo se atribuye, al menos en parte, a la manera como se desenvolvió la Iglesia Católica durante el periodo. ¿Fue la Iglesia realmente responsable de la era oscura de la Edad Media? ¿Fueron los bárbaros tan salvajes como han sido pintados? Prepárate para ver una historia de la Edad Media, que seguramente no fue la que te enseñaron en la escuela. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. ¿La Iglesia Católica fue la responsable del oscurantismo de la Edad Media? La Edad Media es un periodo de la historia llamado también medieval y feudal, y estas definiciones generalmente se utilizan con un sentido peyorativo. Suele ser presentada como una época atrasada, primitiva, bárbara, o en el mejor de los casos, anticuada, lo contrario de los tiempos modernos, inteligentes, tecnológicos y sofisticados. Las razones argumentadas son que en ese milenio campearon el crimen, la intolerancia, las persecuciones religiosas de la Iglesia Católica, la prohibición de pensar, la violencia, el vicio, la explotación, la brutalidad y la injusticia, mucho más que antes y después en la historia humana. Ciertamente, el Medioevo fue la edad en la que la Iglesia Católica se hizo más poderosa, cuando se construyeron las más imponentes catedrales, los prelados vivían en palacios, y gran parte de la población formaba parte de las órdenes religiosas. Número 2. Los grandes logros artísticos de la Edad Media pertenecen a su segunda mitad. La Edad Media transcurrió desde el último cuarto del siglo V, cuando el Imperio Romano de Occidente y el paganismo se extinguieron, hasta aproximadamente el año 1500. Cerca de la primera mitad de ese periodo, más o menos entre los años 500 y 1100, es llamada la Edad Oscura, cuando se le atribuyó a los bárbaros la degradación de Europa, que la Iglesia supuestamente se tomó varios siglos en corregir. Sin embargo, aunque bárbaro pasó a significar ignorante y salvaje, en buena medida por la propaganda difundida por la Iglesia, en principio solo significó extranjero. Basada en las grandes catedrales, los maravillosos tapices y las exquisitas pinturas, todos hechos de incuestionable valor cultural, pero pertenecientes a la segunda parte de la Edad Media, la Iglesia pretende que sacó a Europa de la oscuridad, cuando en realidad contribuyó en buena forma a acrecentarla. Número 3. El Medioevo fue una edad de obediencia ciega. La Iglesia impuso en la Edad Media una estricta obediencia a la autoridad, y los hombres teóricamente libres eran siervos, aunque tuviesen varios días de fiestas en el calendario anual. Los hijos obedecían a sus padres, la mayoría vasallos, estos a su señor, los señores del rey, los laicos al clero, estos a los obispos y demás prelados que generalmente eran señores feudales, y los prelados y los reyes al papa, al menos teóricamente. La Iglesia se creó a sí misma como un nuevo imperio que seguía teniendo su sede en Roma, pero ahora el emperador era el papa, que adoptó el latín como su idioma oficial. Número 4. La Iglesia desmontó el legado cultural de la antigüedad clásica. La Iglesia desmontó buena parte del legado de la antigüedad clásica y solo conservó algunas obras de los clásicos para que los clérigos aprendieran griego y latín con fines devocionales. La jerarquía católica no tuvo interés en preservar magníficas obras de autores paganos, y algunas se salvaron por accidente. Fue solo después del invento de la imprenta en 1440 que permitió la difusión de los libros y los conocimientos más ampliamente, especialmente de la misma Biblia, que fueron posible el Renacimiento y la Reforma. El movimiento de la Reforma rompió el yugo del catolicismo medieval, planteando otra manera de interpretar el mensaje de Cristo.
Número 5. Los bárbaros superaban culturalmente a los romanos en algunas facetas. Roma resistió la presión de los bárbaros durante un milenio, pero no pudo soportar la de la Iglesia ni 2 siglos. Los pueblos del norte eran llamados bárbaros especialmente porque no hablaban latín y griego, pero del resto se parecían a cualquier campesino romano, y muchos habían sido asociados del imperio como grupos federados. Los supuestos bárbaros tenían su propia mitología y una tradición literaria oral o escrita. Los vasos comunicantes de la cultura aria, desde Irlanda hasta India, sugieren que la literatura europea no era exclusiva de las élites, así que la Edad Oscura fue hija del fanatismo religioso, y los supuestos bárbaros no eran tan salvajes como han sido pintados. En su libro Germania, del año 98 de la Era Común, Tácito avergüenza a los romanos mostrándoles la moral germánica, a su juicio superior. Número 6. Los vándalos eran de moral más puritana que los católicos. Posiblemente el pueblo germánico que llevó la peor parte en cuanto al reparto del desprestigio fue el de los vándalos, convertidos en sinónimo de gamberros en grado superlativo. Sin embargo, Salvianus, sacerdote cristiano del siglo V, describe a los vándalos y a los godos como puritanos, más severos que los cristianos más estrictos, que quedaron conmocionados por la flaqueza moral de muchos cristianos romanos. Salvianus añade que cuando los vándalos ocuparon la Cartago, ya cristianizada, se propusieron una depuración moral tan profunda que inquietó a los cartagineses mucho más que la pérdida de libertades políticas. 2 siglos después de su adopción de la religión católica, los godos y los vándalos, que se habían mantenido relativamente castos durante largo tiempo, con base en sus creencias paganas, ya eran bastante libertinos. Número 7. Los descendientes de los bárbaros habían accedido a cargos de poder en el siglo final del imperio. De hecho, los bárbaros aceptaron la civilización al estilo romano. Algunos habían ascendido a posiciones de poder en el Estado, incluyendo el ejército, varias décadas antes de la caída del Imperio de Occidente. Las principales tribus del norte que invadieron Italia, Galia y España en el siglo V ya estaban cristianizadas, y eran estos pueblos recién convertidos los que sentían un mayor temor por el poder de la jerarquía religiosa. Estos teutones, también discípulos de la religión católica, mezclaron sus antiguas tradiciones y leyes con las de los romanos para comenzar una nueva civilización, primero obstaculizada y después frustrada por la Iglesia. Número 8. En la Edad Media, solo parte de las élites sabía leer y escribir. A partir del siglo IV, la jerarquía cristiana del Imperio Romano se propuso desmantelar la cultura pagana que había producido el saber de la antigüedad clásica y helenística, y lo que siguió fue la Edad Media. La Iglesia controlaba la fabricación de papel y las ediciones, y en pocas décadas, solo partes de las élites religiosas, políticas e intelectuales sabían leer y escribir. Muchos de los monjes que copiaban libros en los monasterios lo hacían imitando la forma de las letras y no porque supieran leer. La Iglesia igualmente controlaba la alfabetización. Solo había escuelas cristianas y las academias fundadas por prestigiosos filósofos, como Platón, fueron cerradas. La Iglesia estaba convencida de que la escritura solo era necesaria para difundir los libros sagrados. Número 9. Los nobles y reyes firmaban con un sello porque no sabían escribir y el analfabetismo posiblemente superó el 99%. La ignorancia favorecida por la religión fue profunda, incluso en las altas jerarquías. Un obispo francés de Laon dijo en el siglo XI, «Hay más de un obispo que no puede nombrar las letras del alfabeto en sus dedos». No eran extraños los sacerdotes que no entendían las frases que murmuraban en latín en los actos litúrgicos, aprendidas de memoria. Incluso los secretarios del Papa escribían un latín muy deficiente, repleto de errores. Muchos nobles y reyes no podían escribir sus firmas, que eran puestas en sellos para que las estamparan. Durante la Edad Media, el analfabetismo quizás alcanzó más del 99% en Europa. Número 10. Los paganos y los musulmanes acumulaban bibliotecas y libros durante la Edad Media. Los católicos los destruían. En contraste con la escasa producción de libros en los territorios cristianos y los pocos lugares para preservarlos y consultarlos, los moros de la península ibérica tenían 60 bibliotecas y varias grandes colecciones privadas, una de las cuales contaba con 600.000 ejemplares. La Alejandría pagana y helenística tenía la biblioteca más célebre de la historia, quizá con más de 700.000 volúmenes, con libros de todas las culturas, dado que fue concebida para reunir el saber universal sin distinción de credos. En vez de acumular libros, la Iglesia Católica de la Edad Media los quemó. A finales del siglo XIII, el periodo más erudito e intelectual de la Edad Media, pocos monjes de Saint-Gall
el monasterio más importante de Francia, sabían leer o escribir. Desde San Agustín, los textos cristianos menos dogmáticos están llenos de acusaciones contra los monjes por su hipocresía, gula y ociosidad. Número 11. Los textos clásicos fueron llevados a Europa por los judíos y los moros. Existe la vaga idea de que los textos de Platón, Aristóteles y otros clásicos fueron preservados para la posteridad por los monjes cristianos. Sin embargo, salvo quizá la dialéctica de Aristóteles, los monasterios no conservaron ninguna pieza importante del clasicismo hasta el siglo IX. Hasta la época de Carlomagno, a comienzos del año 800, ningún monasterio de Europa prestó algún servicio relevante relacionado con los textos clásicos. Realmente resulta difícil imaginar a un piadoso monje benedictino dedicando las pocas horas entre los varios oficios religiosos diarios a copiar las aventuras de los dioses y diosas de Ovidio, los versos amorosos de Horacio o las obscenidades de Apuleyo. La literatura griega se conservó en el Imperio Bizantino y fue llevada a Europa por los moros y los judíos. Número 12. La Iglesia consideraba que la literatura latina estaba inspirada por el diablo. En cuanto a los textos latinos no católicos, principalmente la literatura, eran considerados por el cristianismo como inspirados por el demonio, según expresó Tertuliano, fértil escritor y padre de la Iglesia de gran influencia en la cristianidad de finales del siglo II y primera parte del III. No faltaron abades y obispos que conservaran un extraño libro de versos, con el mismo gusto con el que tomaban una copa de vino o algo más carnal, pero no alcanza para afirmar que preservaban a los autores latinos. Las copias de los clásicos latinos eran bastante raras en la Edad Media. Aunque los libros en pergamino resultaban muy duraderos, los monjes solo se dedicaban a copiar la Biblia y otros textos cristianos. Número 13. San Gregorio Magno consideró que no valía la pena preservar la filosofía de Sócrates. Contrario a lo que se afirma, la orden benedictina no se fundó por el amor a la erudición. San Gregorio Magno, un influyente miembro de la orden fundada por San Benito, desaprobó las humanidades citando la Biblia y escribió: ¿de qué sirve el registro de los dioses paganos, o las sagas paganas, los trabajos de Hércules, o la filosofía de Sócrates? El resultado final fue que se paralizó la antigua industria del copiado de textos, excepto los indispensables para enseñar a los clérigos, y los libros empezaron a escasear. Las obras de los autores clásicos desaparecieron y la preservación de libros por la Iglesia se limitó a la Biblia y a los documentos necesarios para que los clérigos y teólogos, en formación, aprendieran latín. Número 14. Carlomagno, un devoto cristiano analfabeto, tomó una decisión inteligente. Entre los siglos VII y IX, Europa estaba sumida en la más absoluta ignorancia y superstición, y casi no hubo literatura relevante. Quizá la ironía que fuese el emperador Franco Carlomagno, un devoto cristiano, analfabeto pero inteligente, quien se propusiera mejorar las cosas. Dado que estaba intentando restaurar el Imperio Romano con la bendición papal, decretó que debía haber escuelas de jóvenes clérigos en todos los monasterios y palacios episcopales, e hizo copiar en vitela, piel de res pulida, un material más duradero que el papiro, obras de todas clases. Muchos libros de la antigüedad clásica que se conservan son los ejemplares en vitela copiados por los carolingios, no los originales. Número 15. En la Europa insular del norte, se apartaron un poco del dogmatismo de Europa continental. Sin embargo, mientras el dogmatismo era la norma en Europa continental, en la parte insular del norte había rincones extraños donde monjes y laicos excéntricos querían leer y escribir sin ser molestados. Mientras en el continente los sacerdotes parasitaban los diezmos sin hacer nada relevante y las cortes reales, papales y cardenalicias estaban sumidas en el boato y la corrupción. En Irlanda y después en Gran Bretaña, había monjes que leían libros antiguos y escribían historias en lenguas locales. Esta chispa de erudición, que apenas podía mantenerse encendida, fue obra de individuos, no una política de la Iglesia. Debido a que dependía del quehacer individual e iba en contra de la tendencia general del cristianismo, esta chispa a menudo se apagaba cuando morían los individuos. Nunca se apagó del todo, afortunadamente, pero la Iglesia como institución no podía atribuirse el mérito. Número 16. La Iglesia no terminó con los espectáculos brutales. Existe la idea de que la Iglesia abolió los juegos brutales en las arenas romanas, pero es una versión al menos engañosa. Desde finales del siglo IV, cuando la Iglesia empezó a tener gran influencia en los emperadores romanos y a obtener riquezas y privilegios para sí misma, nunca planteó abiertamente la supresión de los juegos mortales. Esto no significa que los aprobara o respaldara, solo que quizá no quería contrariar a una parte de su feligresía.
Ningún emperador cristiano frunció el ceño ante la violencia de los juegos, como sí lo había hecho Marco Aurelio. Todo indica que parte del pueblo católico descendiente de los primeros cristianos sentía la misma afición por los espectáculos brutales que los romanos paganos, que agotaban las entradas en las primeras funciones del Coliseo. El emperador Teodosio, siempre dispuesto a complacer a los obispos, obligaba a sus prisioneros a combatir contra gladiadores. Número 17. Un monje que interrumpió un combate de gladiadores como protesta fue apedreado hasta la muerte por cristianos. En el año 404, mucho después de la consolidación del cristianismo, el monje Telémaco se arrojó a la arena durante un combate de gladiadores y fue apedreado hasta la muerte por los espectadores, la mayoría cristianos. Hasta finales del siglo VII, la Iglesia no realizó ninguna condena contra la brutalidad de los juegos. Las luchas contra fieras continuaron hasta que ya no fue posible encontrar más animales salvajes. El clero bendijo y celebró los combates medievales entre caballeros y permitió los duelos hasta tiempos modernos. Número 18. El cadáver del Papa Formoso fue sometido a juicio de cuerpo presente por el pontífice Esteban VI. Las componendas y la violencia en las altas esferas de la Iglesia llegaron a ser particularmente evidentes durante la centuria siguiente a la muerte de Gregorio Magno, en el año 604, cuando hubo hasta 21 papas. En el año 896, el Papa Esteban VI hizo desenterrar el cadáver de Formoso, uno de sus predecesores, que ya llevaba varias semanas muerto, para vestirlo con los ornamentos papales y juzgarlo de cuerpo presente. Con su cadáver apoyado en una silla, Formoso fue encontrado culpable por el Tribunal de Cardenales en el macabro juicio, cubierto de improperios y mutilado antes de ser arrojado al Tíber. Difícilmente podría esperarse un comportamiento más salvaje. Número 19. Sergio III asesinó a sus dos predecesores para llegar a la silla de Pedro. Si los papas y los cardenales podían comportarse como lo hicieron con Formoso a finales del siglo IX, queda poco para la imaginación con respecto al resto de Europa. Esteban VI se había convertido en papa después de una sangrienta lucha de facciones, y él mismo fue depuesto, encarcelado y estrangulado por sus antiguos seguidores al año siguiente del juicio a Formoso. 6 papas le sucedieron en el periodo de 8 años, y a pesar de la falta de información sobre su final, es fácil imaginar cómo terminaron. Sergio III, uno de los cardenales impulsores del juicio a Formoso, llegó a la silla de Pedro en el año 904, después de asesinar a sus dos predecesores inmediatos, en medio de un periodo conocido como la pornocracia, por la vida disoluta de los pontífices y el alto clero, y por la influencia de las cortesanas en los asuntos de la Iglesia. Número 20. En el siglo X, Roma era más corrupta que lo que había sido en los peores momentos del Imperio Romano. Teodora, esposa muy liberal de un noble romano, tuvo entre sus amantes a los papas Sergio III y Juan X. Sergio III también llevó a la cama a Marosia, hija de Teodora, con quien engendró al futuro pontífice Juan XI. Roma era más corrupta en esa época que lo había sido en tiempos de Nerón, Calígula, Heliogábalo y Cómodo. La corrupción estaba íntimamente relacionada con el analfabetismo, y la mayoría de los miembros de la alta nobleza no sabían escribir sus propios nombres. Resulta difícil culpar al paganismo de ese estado de cosas, 600 años después de la hegemonía del cristianismo en Europa. Número 21. El comercio de reliquias se convirtió en una estafa generalizada. Después de ser una ciudad relativamente alfabetizada, culta y refinada con los emperadores, Roma se hundió en la ignorancia y la miseria con los papas. Entretanto, la Iglesia ilustraba al rebaño mostrándole un supuesto diente de leche del niño Jesús y frasquitos de leche materna atribuida a María la Virgen. La competencia no se hizo esperar, y pronto un monasterio afirmó que disponía no de un diente, sino de la dentadura completa. Hasta 7 templos decían tener el cordón umbilical verdadero de Jesús, y decenas de iglesias disponían de tantos clavos y trozos de la cruz que Cristo parecía haber sido crucificado innumerables veces. Incluso, una iglesia decía tener la huella del trasero de Jesús en una piedra en la que se había sentado. Todas estas estafas se realizaban ante la casi indiferencia de la jerarquía católica, y Roma era el principal centro comercial de supuestas reliquias. Número 22. La inquietud por la evolución del cristianismo se intensificó en el siglo XI. Desde comienzos del siglo XI, los cronistas empezaron a informar sobre una religiosidad popular inusual y en parte subversiva. Este despertar fue causado por la desilusión con la marcha de la Iglesia. El propio Papa Gregorio VII se propuso exigir un clero célibe y eliminar la corrupta simonía,
la compra de cargos y beneficios eclesiásticos. Sin embargo, estas prácticas no cesaron y su eliminación sería uno de los argumentos de la Reforma protestante. Número 23. La Iglesia se convirtió en el primer terrateniente del mundo. Antes de la caída del Imperio de Occidente, los emperadores romanos le habían transferido a la Iglesia las riquezas y propiedades de los templos paganos. Fue entonces cuando comenzó su fase de establecimiento como el mayor propietario de tierras del mundo conocido. A partir de entonces y durante la Edad Media, la Iglesia utilizó su riqueza para acrecentar su poder y consolidarlo, recurriendo al miedo al infierno cuando era necesario. La realeza y la nobleza medieval incrementaron el patrimonio católico mediante donaciones y legados, pensando que con ello recibirían el perdón por sus pecados y accederían al cielo. Número 24. La distancia entre los líderes de la Iglesia medieval y los principios del cristianismo era abismal. La Iglesia fue inmensamente rica durante la Edad Media y los prelados eran príncipes acaudalados que vivían de las rentas y de los diezmos pagados por los fieles. Los abades vivían espléndidamente en sus monasterios, mientras que los obispos se hacían construir castillos con torres y fosos. Los obispos fueron señores feudales cuyos apellidos se proyectarían hacia instituciones futuras, como la Cámara de los Lores británica, 300 años después del fin de la Edad Media. La distancia entre los líderes de la Iglesia medieval y los principios de su fe era abismal. Número 25. Fue un ataque protestante contra el catolicismo, el mito del supuesto atraso de los 1000 años de la Edad Media. Algunas iglesias protestantes han difundido la versión de que el oscurantismo medieval fue producto de una supuesta ignorancia de la Biblia durante la Edad Media por parte de la mayoría de la población, debido al férreo control ejercido por el catolicismo sobre las ediciones del libro sagrado y los idiomas utilizados. Según este relato, la edad de las tinieblas se debió a que la Biblia estaba disponible solo en latín y en griego, idiomas fuera del alcance de la mayoría de los europeos. Número 26. Según los reformistas, los precursores de la Reforma fueron perseguidos por los católicos por traducir la Biblia a lenguas locales. De acuerdo con los partidarios de la Reforma, algunos precursores de este movimiento religioso comenzaron a traducir la Biblia a las lenguas europeas, a pesar de la oposición y de las persecuciones de que fueron víctimas por parte de la Iglesia de Roma. Los católicos niegan la veracidad de estos ataques protestantes, señalando que durante la Edad Media, un importante sector de la población de la parte occidental de Europa hablaba latín, mientras que la parte oriental se desenvolvía en griego. Apuntan igualmente que los que hablaban latín podían utilizar la versión Vulgata de la Biblia, traducida a ese idioma por San Jerónimo en el siglo IV, mientras que los que hablaban griego disponían de versiones en ese idioma en el Imperio Bizantino. Número 27. Los católicos afirmaban que hubo versiones de la Biblia en alemán y en castellano antes de Lutero. Los católicos continúan su defensa frente a los señalamientos de los reformistas, afirmando que Cirilo y Metodio tradujeron la Biblia al búlgaro en el siglo IX, que el obispo arriano Ulfilas produjo una versión en gótico pocos años antes de la Vulgata de San Jerónimo, y que poco antes de su muerte en el año 735, Beda el Venerable tradujo el Evangelio de San Juan al inglés antiguo. Añaden que antes de Lutero ya existían versiones de la Biblia en alemán y en castellano, y que antes del siglo XIII ya habían traducciones parciales al italiano, principalmente de los libros más importantes. Número 28. ¿Pero cuántos sabían leer? El problema con este debate, más allá de si había suficientes ejemplares de la Biblia en los principales idiomas europeos, es cuántas personas podían leerlos y si su lectura hubiese evitado el oscurantismo medieval. La discusión del nivel de analfabetismo en la Edad Media es complicada porque solo existen gruesas estimaciones, sin fundamento en estadísticas. Los católicos argumentan que no era tan elevado, pero parece más un deseo de que la Biblia tuviera muchos lectores que una información con fundamento. Se sabe de cierto que parte de las élites, señores feudales, reyes, prelados, no sabían leer ni escribir, por lo que el analfabetismo debió ser altísimo. Número 29. Todo el mundo habla, pero menos pueden leer. Además, cuando se señala que una parte de Europa hablaba latín y la otra griego, se trata de una afirmación muy imprecisa. De hecho, durante la Edad Media muchos europeos hablaban durante toda su vida solo el dialecto de una lengua regional y nunca tuvieron oportunidad de entender latín o griego. Los bilingües eran más bien escasos. De hablar, todo el mundo habla, pero menos leen, y no es lo mismo mal hablar una lengua que poder leerla. Respecto a la pregunta de si una masiva lectura de la Biblia hubiese evitado el oscurantismo medieval, sin entrar a juzgar el contenido del texto bíblico,
Se supone que los principales responsables de la época oscura fueron los que más lo habían leído, lo que no implica una correlación entre una cosa y otra. Número 30. La Edad Media fue negativa de manera generalizada. Aunque la historiografía occidental tiende a enfocarse en Europa, otras regiones del mundo, como el Cercano Oriente, registraron su máximo esplendor justamente cuando el continente europeo estaba sumido en su Edad Oscura. Una de las razones que ha contribuido al desprestigio de la Edad Media es que siempre es comparada con el Renacimiento, que marcó el final del Medioevo, y después con la Ilustración. Por el otro extremo en el tiempo, la comparación suele ser con el periodo de esplendor del Imperio Romano. Sin embargo, la Roma imperial vivió periodos tan oscuros como el de la Edad Media. Número 31. Muchas cosas siguieron igual después de la Edad Media. Cualquiera que haya sido el índice de analfabetismo de la Edad Media, no cambió mucho después del Renacimiento, que fue un movimiento elitista. La Ilustración, otro patrón de comparación aplicado a la Edad Media, también fue desarrollada por una minoría culta, y las grandes mayorías siguieron siendo básicamente analfabetas y viviendo en unas condiciones económicas parecidas a las del Medioevo. En realidad, la reducción significativa del analfabetismo se produjo a partir del siglo XIX, cuando muchos gobiernos asumieron la educación pública como un deber constitucional. Así que la Edad Media nunca dejó de ser un puente natural entre la Edad Antigua y la moderna, con todos los señalamientos que puedan hacérsele. Realmente ocurrieron cosas detestables durante la Edad Media, muchas de ellas responsabilidad de la Iglesia, que decía representar a Cristo. Pero historias similares se encuentran en las demás religiones, incluyendo el protestantismo, que llegó para reformar al catolicismo. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más de las 31 cosas escalofriantes, mitos y curiosidades de la edad del oscurantismo en la Edad Media. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.